Una noche en Barcelona, Gael, un empresario con fama de intocable, pierde el control y aprieta el cuello de su esposa embarazada, creyendo que puede humillarla y callarla, pero no sabe con quién se enfrenta. Inés no es cualquier mujer. Es la que se atreve a levantarse y desafiar no solo la traición de su marido, sino también la manipulación de su amante y el juicio de toda una ciudad. Lo que sigue es una lucha intensa, un recorrido de miedo y dignidad, de poder y verdad, donde la justicia se abre camino aunque duela. Créeme, no verás venir el final hasta que lleguemos juntos. Cuéntanos la hora y el lugar desde donde nos escuchas. Deja tu comentario abajo, nos encantará saber de ti. El lujo de la avenida más elegante de Barcelona brillaba hacia afuera, pero en el interior de la casa, Montoro reinaba un silencio helado. Esa misma tarde, Gael había regresado de su oficina en el distrito tecnológico, trajeado, con el móvil pegado a la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Inés Valcárcel lo observó desde el umbral del salón, con las manos apoyadas en su vientre abultado de 7 meses. El eco lejano de los coches y de los turistas en Passeig de Gràcia no conseguía llenar el vacío que crecía entre ellos. El aire acondicionado zumbaba suave, pero no bastaba para calmar la tensión. Inés llevaba semanas notando la distancia. Los mensajes de Gael llegaban cada vez más tarde, sus respuestas eran frías, y siempre tenía una reunión, un compromiso, una excusa. Aquella tarde quiso probar suerte, tal vez recuperar un fragmento de lo que habían sido. Se acercó con voz suave. «Gael, ¿has pensado en lo que hablamos? ¿En pasar juntos la verbena de San Joan?» Él ni siquiera levantó la mirada de la pantalla. Respondió con un «ya veremos», que sonó más a rechazo que a promesa. Se sentó a la mesa, probó 2 bocados de ensalada y dejó el plato a medio comer. Inés intentó romper el silencio. «Recuerdo cuando íbamos a la playa de la Barceloneta, cuando nos quedábamos hasta tarde mirando los fuegos artificiales». Gael levantó las cejas. Apenas esbozó un gesto y murmuró que estaba cansado, que el lunes tenía consejo de administración. Después se levantó, colocó el móvil boca abajo y caminó hacia el salón como si la conversación le sobrara. Inés lo siguió, decidida a no dejar escapar la ocasión. El salón conservaba el mismo orden de siempre: sofás de cuero, estanterías con libros de arquitectura, una lámpara de pie encendida, pero algo había cambiado. En el lugar donde siempre estuvo la foto de su boda, colgaba ahora un retrato de una mujer joven, de mirada intensa y labios delineados con precisión. La firma al pie del lienzo era clara: Liora Esteban. Inés se quedó inmóvil. Conocía ese nombre, había llegado a sus oídos como un rumor persistente, como hojas arrastradas por el viento de la ciudad. Sintió que la sangre le subía al rostro, aunque su voz salió serena. «¿Cuándo decidiste poner este cuadro aquí, Gael? ¿Y por qué quitaste nuestra foto?» Él se detuvo junto al sofá, cruzó los brazos y respondió con un tono frío: «La foto está guardada con cuidado. El arte merece un buen sitio. No hay por qué dramatizar». Inés respiró hondo. Buscó la firmeza sin gritar. «Este hogar lo construimos entre los dos. Decidir juntos lo que se muestra en estas paredes no es un detalle, es respeto». Gael apartó la mirada, encendió una lámpara y dijo con voz cansada: «No quiero discutir ahora. Hablaremos otro día». Pero Inés sabía que ese otro día no llegaría si no lo forzaba. El retrato colgado en la pared no era un simple cuadro. Era un signo, una marca que desplazaba su historia común. Miró los ojos pintados de Liora y recordó las cenas a las que no fue invitada, los mensajes a deshora, las llamadas interrumpidas al entrar ella en la habitación. Todo cobraba sentido, un sentido amargo. Intentó mantener la calma. Se sentó en el sofá, con la mano sobre su vientre, y volvió a hablar. «Te pido solo que lo retires hasta que podamos hablarlo con calma». Gael negó con la cabeza. «Es una obra de prestigio, Inés. No se trata de gustos, se trata de contactos, de invitaciones. El arte no necesita permiso». El silencio se instaló entre los dos, un muro invisible. Inés se levantó despacio, fue a la cocina, recogió un par de vasos y los llevó al fregadero, buscando un gesto que le devolviera la serenidad. Al regresar, pensó en sus padres, en la paciencia de su madre al doblar los mantones,
en la forma en que su padre siempre ofrecía café 2 veces para que nadie quedara sin un gesto de atención. La familia había enseñado a hablar de frente sin humillar, y ella debía recordar esa lección. Gael permanecía de pie, mirando el cuadro, como si ya no quedara nada más que discutir. Inés lo observó, y con voz firme, insistió: «Ponte en mi lugar un minuto. ¿De verdad te parece justo que el rostro de otra mujer ocupe el sitio de nuestra memoria compartida?» Él sostuvo su mirada apenas un instante. Luego repitió: «No exageres». Inés sintió un peso en el pecho. Acarició su vientre, buscó fuerzas en la vida que crecía dentro de ella. Subió por el pasillo hasta su habitación, cerró la puerta y se miró en el espejo. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también decisión. Tomó el móvil y revisó los horarios de una galería en el barrio del Raval. Sabía que debía mirar a los ojos a esa mujer que se infiltraba en su vida. Regresó al salón solo para despedirse. Gael seguía inmóvil, con la luz encendida sobre el cuadro. Inés recogió su bolso, dejó una nota con la lista de compras sobre la mesa y respiró hondo. La noche caía sobre Barcelona. Las luces de Passeig de Gràcia se encendían. Los transeúntes charlaban en las terrazas. Los camareros servían cañas y dejaban platillos con cuentas acompañadas de un bolígrafo. El bullicio de la ciudad contrastaba con el frío en el interior de la casa Montoro. Inés salió al balcón, observó la avenida y calculó el camino del día siguiente. Cerró los ojos y susurró para sí, apenas audible, como un secreto que solo su corazón podía escuchar. Tenía que hablar con ella. Inés siente un nudo en el estómago. Ese cuadro es más que pintura, es una declaración de guerra. Las hogueras ya empezaban a levantarse en las playas, promesa de fiesta y fuego. En el corazón de Barcelona, el aire se impregnaba del bullicio de junio, con turistas recorriendo las ramblas y vecinos preparando bolsas de petardos para la verbena. Inés Valcárcel caminaba por el barrio de la Barceloneta, intentando distraerse con el mar, mientras la brisa cálida le movía suavemente el vestido. En su vientre, de 7 meses, el niño se agitaba como si también sintiera la tensión que no la abandonaba. Miraba a su alrededor y trataba de recordar la alegría de años atrás, cuando esperaba con ansia la llegada de San John junto a Gael. El cuadro de Liora seguía en el salón, observando a Inés como un testigo incómodo. Aquella imagen la perseguía incluso lejos de casa. Se detuvo en la arena húmeda, respiró hondo y se dijo que todavía podía salvar lo que quedaba de su matrimonio. Quizás, con un poco de esfuerzo, las cosas volverían a su cauce. Sacó el móvil de su bolso y escribió a Gael: «¿Te apetece venir a la playa esta tarde? ¿Cenamos algo juntos?» El mensaje tardó en recibir respuesta, y cuando llegó, fue breve. «Tengo reuniones. No puedo». A pesar de la negativa, Inés no quiso rendirse. Lo esperó en casa esa misma noche y le propuso otra idea. «Podríamos ir mañana a cenar unas tapas en un chiringuito, luego ver los fuegos como antes». Gael, sentado frente al ordenador, apenas levantó la vista. «No sé, estoy muy ocupado. Ya veremos». Inés insistió con voz calmada. «¿Recuerdas cuando nos quedábamos hasta tarde, cuando reíamos en la arena como 2 adolescentes?» Él suspiró, cerró el portátil con un gesto brusco y dijo: «No dramatices, Inés. Tengo cosas más importantes». La herida fue sutil pero profunda. Inés guardó silencio, aunque por dentro una mezcla de tristeza y rabia se encendía. Caminó hacia la ventana, observó la ciudad iluminada y pensó en su padre, en cómo siempre le hablaba del valor de la paciencia. Recordó también a Mateo Baeza, el amigo periodista de su familia, que tantas veces había criticado la frivolidad del mundo del arte. Por un instante consideró llamarlo, contarle lo que estaba ocurriendo, pero enseguida se contuvo. No quería exponer aún la intimidad de su hogar. Al día siguiente, Inés regresó a la Barceloneta sola. El paseo marítimo estaba abarrotado. Niños corrían con bengalas encendidas, y un grupo de jóvenes reía mientras encendía una hoguera pequeña junto a las rocas. Inés se sentó en un banco y pidió una caña en un chiringuito cercano. El camarero le sonrió, dejó la cerveza sobre la mesa con un platillo para la propina y le deseó: «Que disfrute la verbena, señora». Ella agradeció con una sonrisa cansada y bebió un sorbo. El sol se escondía lentamente.
tiñendo de naranja el horizonte. Inés observaba a las familias que desplegaban mantas sobre la arena, sacaban bocadillos de jamón y botellas de cava. A su lado, una pareja mayor se daba la mano mientras compartían una ración de calamares fritos. Inés sintió un nudo en la garganta. Aquella complicidad sencilla era justo lo que echaba de menos. Sacó su cuaderno de notas, el mismo en el que solía apuntar ideas de sus clases de arte, y escribió: «No quiero perderme. No quiero convertirme en una sombra». Miró las palabras y las subrayó con fuerza, como si ese gesto le devolviera algo de control. Horas después, ya de vuelta en casa, intentó hablar con Gael una vez más. «Mañana será la verbena. Podríamos ir a la playa, aunque solo sea un rato». Él respondió sin mirarla: «Tengo una cena con coleccionistas. No me insistas». Ella guardó silencio, pero la decepción se reflejó en sus ojos. El día de San Joan amaneció caluroso. Inés se vistió con un vestido amplio y decidió salir sola. Caminó por las calles del barrio gótico, escuchando las guitarras de un grupo callejero. En una esquina, una mujer mayor encendía una vela frente a una pequeña capilla, y ese gesto sencillo conmovió a Inés. Pensó en su madre, en la fuerza de las tradiciones, en cómo un acto humilde podía sostener un corazón cansado. Al caer la noche, la playa de la Barceloneta era un hervidero de vida. Hogueras iluminaban la arena, los fuegos artificiales estallaban en el cielo, y el mar devolvía destellos de luz. Inés caminaba descalza sobre la arena húmeda, observando cómo los jóvenes saltaban sobre las llamas y pedían deseos al fuego. Una vecina le ofreció un trozo de coca de San Joan con piñones, y ella aceptó agradecida. El sabor dulce la reconfortó, aunque solo por un instante. Mientras el cielo se llenaba de colores, sacó el móvil y vio un nuevo mensaje de Gael. «No me esperes despierta». Aquellas palabras cayeron sobre ella como un jarro de agua fría. Se sentó en la arena, con la coca aún en la mano, y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas fluyeran sin contenerse. El retrato de Liora seguía colgado en el salón de su casa, y ahora, bajo el resplandor de las hogueras, Inés comprendió que ese cuadro no era una anécdota. Era la sombra de una batalla que estaba a punto de comenzar. Inés, sola en la terraza, ve a una pareja mayor brindar y se pregunta cuándo dejó de existir la complicidad en su matrimonio. Las luces del comedor brillaban sobre copas de vino, pero las palabras se clavaban como cuchillos invisibles. La casa Montoro se había vestido de gala esa noche. Las cortinas estaban abiertas, dejando ver desde Passeig de Gracia el movimiento elegante de camareros que servían bandejas de jamón ibérico y copas de cava. En el centro del salón, una mesa larga esperaba a los invitados, empresarios, críticos de arte y un par de coleccionistas extranjeros. El ambiente olía a prestigio, pero para Inés Valcárcel cada gesto resultaba una prueba amarga. Se había preparado con cuidado, escogiendo un vestido azul oscuro que disimulaba su avanzado embarazo, pero que le devolvía algo de dignidad frente a las miradas indiscretas. Caminó con paso sereno hacia la mesa, saludó con un buenas noches a los invitados y se obligó a sonreír. Gael Montoro, su marido, ejercía de anfitrión con la soltura de siempre. Vestía un traje impecable, hablaba con soltura de inversiones y de nuevas oportunidades, mientras sostenía una copa, como si el mundo estuviera en sus manos. El retrato de Liora Esteban, colgado en el salón, se convertía en un tercer invitado invisible, recordándole a Inés la herida que no cerraba. Esa noche, sin embargo, había algo peor. La propia Liora estaba allí, presente, sentada a la derecha de Gael. Vestía un vestido de seda clara. Su melena suelta caía sobre los hombros, y cada vez que sonreía parecía atrapar la atención de todos. Fingía modestia, pero sus ojos brillaban con un triunfo apenas disimulado. Inés se sentó frente a ellos, intentando mantener la compostura. Los invitados iniciaron conversaciones sobre arte contemporáneo, sobre los nuevos movimientos en el mercado internacional y sobre las tendencias de galerías en Berlín y París. Gael tomó la palabra y presentó a Liora. Les presento a la inspiración de mi nuevo proyecto. Su obra ha cambiado mi forma de entender la pintura. El murmullo recorrió la mesa. Algunos críticos asentían,
Otros intercambiaban miradas cómplices. Inés apretó los labios, clavó la vista en su plato y se dijo que debía resistir. El camarero sirvió un primer plato de gazpacho y ella lo probó en silencio, intentando no dejar escapar la rabia. Durante la cena, Gael hablaba con entusiasmo de la próxima exposición de Liora en el barrio del Raval. «Será un acontecimiento», decía, «un paso decisivo para situar a Barcelona en el centro de la vanguardia». Inés escuchaba como si cada palabra fuera un golpe. Una mujer mayor, coleccionista de arte, se dirigió a Inés con amabilidad. «Debe de estar orgullosa de tener a un esposo tan involucrado con el talento joven». Inés sonrió con cortesía y respondió, «Claro, siempre es bueno apoyar a los artistas». La frase le supo amarga, pero no quiso mostrar más. Liora aprovechó el silencio para intervenir con un tono dulce. «Gael me ha dado una oportunidad que nunca olvidaré. Me ha enseñado que el verdadero arte necesita valor para romper con las viejas formas». Sus ojos se posaron un instante en Inés, como si esas palabras fueran un mensaje dirigido solo a ella. Inés mantuvo la calma, bebió un sorbo de agua y se repitió que no debía caer en provocaciones. Sin embargo, la tensión se notaba en el aire. El camarero trajo bandejas con lubina al horno y verduras asadas, y los invitados comentaron lo bien que estaba preparado el vino blanco. Todo seguía con apariencia de normalidad, pero dentro de Inés hervía la indignación. Gael levantó la copa de cava, pidió silencio, y mirando a todos, pronunció con voz firme: «Quiero brindar por quienes saben dar nueva vida, por quienes iluminan con su talento, como Liora». Las copas se alzaron, las sonrisas se multiplicaron, y el sonido del cristal resonó en la estancia. Inés sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Bajó la mirada para contener las lágrimas. No quería dar el espectáculo delante de los invitados. Los murmullos llenaron el aire. Algunos aplaudieron, otros comentaron la audacia del brindis. Liora, con gesto de falsa modestia, inclinó la cabeza y agradeció. «Gracias, de verdad, me emociona su apoyo». Inés respiró hondo. Apretó su servilleta con fuerza. Recordó las palabras de su madre sobre la dignidad, sobre no rebajarse ante nadie. Se dijo que esa batalla no podía perderla en público, que debía guardar la calma aunque por dentro se rompiera. La cena continuó con postres de crema catalana y café. Los invitados hablaban de inversiones, de fútbol, de los próximos viajes a Londres. Inés apenas participaba, miraba el reloj y deseaba que terminara aquella velada interminable. Cuando los últimos cafés fueron servidos, Gael se levantó, rodeó la mesa y colocó una mano sobre el hombro de Liora. Ese gesto, tan evidente, provocó un murmullo más intenso entre los asistentes. Inés bajó la cabeza una vez más, con la respiración contenida, mientras su corazón golpeaba con fuerza. Gael levanta la copa y dice en voz alta: «A quienes saben dar nueva vida, como Liora». Inés baja la mirada para contener las lágrimas. Liora la mira fijamente y sonríe con una seguridad inquietante, como si ya hubiese ganado. El aplauso de los invitados se apagó, pero la sonrisa de Liora ardía como una llama que no se apaga. Los últimos brindis se fueron apagando en la casa Montoro, mientras algunos empresarios se despedían con apretones de mano y comentarios sobre futuras reuniones. Los camareros retiraban discretamente las copas vacías y recogían servilletas arrugadas, dejando un rastro de cava y perfume mezclados en el aire. La música suave de fondo se desvanecía, y el eco de las risas se convertía en un murmullo lejano. Inés permanecía sentada, con la vista fija en el mantel, intentando controlar el temblor de sus manos. Cuando la mayoría de los invitados hubo salido, se levantó con calma y decidió caminar hacia el pasillo. Necesitaba aire, aunque fuera dentro de la misma casa. Allí, entre cuadros y espejos, se encontró frente a frente con Liora Esteban. La joven artista estaba de pie, apoyada contra la pared, con una copa de vino aún en la mano. Fingía distraerse mirando un cuadro menor de la colección, pero sus ojos buscaban el encuentro. Inés se detuvo. La observó unos segundos y dijo con voz contenida: «Ha sido una velada interesante». Liora sonrió con cortesía fingida. «Sí, Gael es un anfitrión maravilloso. Siempre sabe cómo dar brillo a una noche». La frase sonó como un aguijón. Inés dio un paso más cerca y respondió: «El brillo
no siempre es lo más importante. A veces, lo que sostiene una casa es lo que no se ve. Liora ladeó la cabeza, jugueteando con la copa entre los dedos. Lo que no se ve, también se puede apagar con el tiempo. Gael necesita a alguien que lo entienda, alguien que comparta su pasión por el arte y la creación. No siempre basta con la historia compartida. Inés sintió que el corazón se le encogía, pero no perdió la calma. Acarició su vientre con una mano, como recordando que no estaba sola, y respondió: «Él tiene una esposa y un hijo en camino. No es poca cosa». Los ojos de Liora brillaron con un destello de triunfo. Dio un sorbo lento a su copa, y acercándose un poco más, susurró: «Los hijos no atan corazones, Inés, solo los revelan». Las palabras resonaron en el pasillo como una sentencia. Inés contuvo el impulso de responder con dureza. Recordó las enseñanzas de su madre: no entrar en la pelea sucia, no bajar al barro. Se limitó a sostener la mirada de Liora durante unos segundos. Luego dio media vuelta y caminó hacia la sala de estar, donde Gael todavía conversaba con un último invitado. El invitado, un crítico de arte de voz grave, hablaba entusiasmado sobre la proyección internacional de Liora. Gael asentía, orgulloso, como si todo aquello fuera un logro personal. Inés se acercó, saludó con cortesía y se despidió del crítico. Cuando quedaron solos, miró a Gael y le dijo en tono bajo: «Necesito hablar contigo en privado». Gael la miró de reojo, con fastidio. «Ahora no, Inés. Ha sido una noche larga». Ella insistió: «Precisamente por eso. No quiero que esta casa se convierta en un escenario donde uno decide y el otro observa». Gael chasqueó la lengua, como cansado, y se sirvió un poco más de cava. «No empieces otra vez. Esta noche ha sido un éxito. No lo arruines». Inés cerró los ojos un instante. Respiró hondo y recordó la sonrisa de Liora en el pasillo. Sintió que la batalla apenas comenzaba y que no podía callar. Al cabo de unos minutos, Gael subió a su despacho y la casa quedó en silencio. Inés se dirigió a su habitación, se despojó del vestido y se sentó frente al espejo. La luz del tocador iluminaba sus rasgos cansados. Se miró largamente, intentando encontrar a la mujer que alguna vez había reído con ligereza en aquellas mismas paredes. El eco de la frase de Liora la perseguía. «Los hijos no atan corazones, solo los revelan». Inés acarició su vientre y habló en voz baja, como si se dirigiera al niño que aún no había nacido. «No permitiré que te arrastren en esta guerra. No eres un peso, eres mi fuerza». Se levantó, caminó hacia la ventana y contempló la avenida. Los coches circulaban despacio, los turistas charlaban animados, y en una terraza un grupo de jóvenes brindaba con jarras de cerveza. La vida seguía fuera con su ritmo festivo, pero en el interior de la casa, Montoro crecía un vacío cada vez más difícil de llenar. Antes de acostarse, Inés escribió unas líneas en su cuaderno. La dignidad no se negocia, no se entrega al mejor postor, se defiende en silencio hasta que llega el momento de hablar. Cerró el cuaderno con firmeza y lo guardó en la mesilla. La noche avanzaba, pero el sueño no llegaba. Inés se movía en la cama, escuchando cada ruido de la casa. Recordó de nuevo el pasillo, la sonrisa de Liora, las palabras que aún quemaban en su pecho. Se prometió que no se dejaría quebrar. Al amanecer, cuando la primera luz se coló por las persianas, bajó a la cocina. Preparó café, cortó pan y lo untó con tomate y aceite de oliva, como había aprendido de su madre. Ese gesto cotidiano la reconfortó. Mientras desayunaba, pensó en sus padres, en cómo la acogerían si llegaba el momento. Y recordó a Mateo, el amigo periodista de su padre, que siempre hablaba de la importancia de la verdad. Quizás pronto necesitaría su ayuda. El resto del día pasó entre silencios. Gael trabajó encerrado en su despacho, y Liora no apareció por la casa, al menos no físicamente, pero su sombra estaba presente en cada rincón. Inés se mantuvo ocupada preparando la habitación del bebé, doblando ropa pequeña, ordenando pañales y juguetes. Cada prenda era un recordatorio de que la vida seguía, de que había un futuro más allá del dolor. Al caer la tarde, se permitió un descanso. Se sentó en el salón, frente al cuadro de Liora, y lo observó en silencio. Los ojos pintados parecían devolverle la mirada, desafiantes. Inés murmuró para sí:
No ganarás. No mientras yo respire. La casa permanecía tranquila, pero la batalla ya había comenzado en el corazón de Inés. Sabía que vendrían días difíciles, que Gael no cedería fácilmente, y que Liora estaba dispuesta a todo. Pero también sabía que no estaba dispuesta a rendirse. Liora, sin perder la sonrisa, susurra: «Los hijos no atan corazones, Inés, solo los revelan». Inés siente un escalofrío. Comprende que no es un simple affair, sino una amenaza calculada. El cielo de Barcelona estallaba en colores mientras el mar se iluminaba con hogueras. Era la noche de San Joan, y la ciudad entera parecía entregarse a una celebración que unía lo antiguo con lo presente. En las playas de la Barceloneta se alzaban hogueras hechas con maderas viejas, puertas rotas y muebles arrastrados desde los barrios, y las familias se reunían en torno al fuego, como si de un rito ancestral se tratara. Inés Valcárcel caminaba entre la multitud con el paso lento que le imponía su avanzado embarazo, sintiendo cómo la vida en su vientre respondía a cada vibración de petardo en el aire. A su alrededor, la alegría era contagiosa. Grupos de jóvenes saltaban sobre las llamas riendo, con botellas de cava en la mano. Los niños corrían con bengalas encendidas, dibujando círculos luminosos en la oscuridad. Las parejas se abrazaban mirando al cielo iluminado por fuegos artificiales. Pero en medio de esa multitud vibrante, Inés se sentía sola, aislada dentro de un mundo que parecía pertenecer a otros. Caminó hasta una zona más tranquila de la playa y se sentó sobre una manta que había traído consigo. Observó las llamas de una hoguera cercana, y en ese fuego creyó ver la metáfora de su propia vida, un ardor que lo consumía todo, un calor que podía destruir si no encontraba cauce. Mientras contemplaba el mar, una vecina sonriente se acercó y le ofreció un trozo de coca de San Joan con piñones. Inés agradeció con una sonrisa tímida, aceptó el dulce y lo probó. El sabor le recordó a las noches de su infancia, cuando con sus padres y su hermano pequeño celebraban la verbena en el pueblo de sus abuelos, encendiendo una hoguera en el patio y compartiendo canciones. Ese recuerdo la llenó de nostalgia, pero también de fuerza. A pocos metros, una pareja mayor se cogía de la mano y bailaba despacio al ritmo improvisado de un grupo de guitarras. Inés los observó con una punzada de envidia, deseando recuperar esa complicidad perdida con Gael. En ese momento, una lágrima resbaló por su mejilla, pero la limpió rápidamente para que nadie la viera. No quería ser una figura triste en medio de la fiesta. El cielo se llenó de destellos rojos y verdes. Los fuegos artificiales explotaban con un estruendo que hacía vibrar la arena bajo sus pies. Inés se llevó la mano al vientre, hablándole en silencio al hijo que esperaba. «Tú mereces alegría. Mereces un hogar donde no existan las mentiras». De pronto, el móvil vibró en su bolso. Lo sacó con un presentimiento amargo. El mensaje de Gael era breve y frío. «No me esperes despierta». Inés sintió que aquellas palabras eran como agua helada derramada sobre el corazón. Guardó el teléfono sin responder, y durante un instante pensó en levantarse y marcharse, pero sus piernas se negaban a moverse. Un grupo de vecinos, reunidos alrededor de una hoguera más grande, empezó a cantar canciones populares. Entre las voces se colaba un rezo breve. Una mujer mayor elevaba la vista al cielo y pedía salud para su familia. Inés escuchó con atención, y aquel gesto sencillo la conmovió. Cerró los ojos, y en silencio pidió también fuerza para seguir adelante. Las horas avanzaron. La arena estaba cubierta de restos de petardos y papeles quemados. La fiesta seguía, pero Inés ya no encontraba consuelo en el ruido. Recogió su manta, se levantó con esfuerzo y emprendió el camino de regreso. A cada paso, el eco de las risas y los estallidos la acompañaba, recordándole el contraste doloroso entre la felicidad colectiva y la soledad de su matrimonio. Al llegar a casa, el silencio la recibió como un muro. La lámpara del salón estaba encendida, y el cuadro de Liora continuaba colgado en el lugar más visible. Inés dejó el bolso sobre la mesa y se acercó al lienzo. Lo observó fijamente, sintiendo que esos ojos pintados la desafiaban con descaro. Susurró con voz firme: «Esto no es arte inocente, es una declaración». Subió lentamente a su habitación, se sentó en la cama y abrió su cuaderno. Escribió: «No quiero convertirme en una sombra.
La hoguera de esta noche me ha mostrado que el fuego destruye, pero también purifica. No puedo seguir callando. Cerró el cuaderno, lo guardó en la mesilla y apagó la luz. Mientras intentaba conciliar el sueño, las explosiones de los fuegos artificiales llegaban a lo lejos, mezclándose con el murmullo de la ciudad despierta. Inés sintió que su vida estaba en un cruce decisivo, y que la hoguera de esa noche había encendido en ella una determinación nueva. Mientras el cielo se llenaba de fuegos artificiales, Inés rompe a llorar, sintiendo que su vida familiar se quema como las maderas en la hoguera. En medio de las lágrimas, decide que no permanecerá callada más tiempo. El amanecer entraba por las persianas, y el reflejo en el espejo mostraba a una mujer distinta. Inés Valcárcel llevaba horas sin dormir, repasando una y otra vez la humillación de la noche de San Joan y las frases que Liora había dejado caer con la crueldad de quien sabe que tiene ventaja. Se levantó, se vistió con un vestido ligero y bajó al salón. El cuadro seguía allí, imponente, como un desafío. La casa Montoro amanecía en silencio, aunque esa calma era apenas una antesala de la tormenta. Gael apareció poco después, con gesto serio, ojeras marcadas y el móvil en la mano. Inés lo esperaba sentada en el sofá, el cuaderno abierto sobre las rodillas. «Necesitamos hablar», dijo con un tono firme, sin elevar la voz. Gael dejó el móvil en la mesa y respondió con frialdad. «¿Otra vez lo mismo? Estoy cansado de reproches». Inés lo miró directamente a los ojos. «No es un reproche, es una exigencia. Retira ese cuadro de nuestra sala. No puedes reemplazar nuestra historia por la imagen de otra mujer». Gael se rió con amargura. «Sigue sin entender. No se trata de celos, se trata de prestigio. El arte abre puertas, nos coloca en círculos donde se decide el futuro. No voy a esconder la obra de Liora por tus caprichos». Inés apretó el cuaderno entre las manos. «No es un capricho, es respeto. Es nuestra vida lo que está en juego. ¿Qué pensarás cuando nuestro hijo pregunte quién es la mujer del cuadro?» Gael levantó la voz. «Basta, no dramatices. Eres tú la que destruye la calma con tus exigencias». El eco de su discusión se extendía por la estancia cuando, de pronto, la puerta del salón se abrió. Liora Esteban apareció con paso seguro, llevando en la mano una carpeta de cuero. «Perdón, olvidé entregarte este dossier de la galería», dijo con voz dulce, fingiendo sorpresa al encontrar a Inés allí. La escena se tensó al instante. Inés se levantó de golpe, la indignación reflejada en su rostro. «¿También entras sin anunciarte? Esta no es tu casa». Liora bajó la mirada, fingiendo inocencia, y murmuró. «Solo quería ayudar, no busco problemas». Pero sus ojos brillaban con un destello que delataba satisfacción. Gael, crispado, defendió a Liora. «No la trates así, Inés. Ella no tiene la culpa de tus inseguridades». Esa frase fue como un golpe invisible. Inés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Dio un paso atrás y respondió con firmeza. «Tus palabras lo dicen todo. Ya no soy tu compañera, soy un obstáculo para tus ambiciones». Gael perdió el control. Avanzó hacia ella con los puños apretados, y en un arranque de rabia la sujetó por el cuello. Inés abrió los ojos de par en par, intentando respirar. Sus manos buscaron apartarlo, pero la fuerza de Gael era desmedida. El mundo se volvió borroso. Liora observaba desde la puerta, sin mover un dedo, y una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios. El aire le faltaba a Inés. Sintió que el corazón latía con desesperación, que el niño en su vientre se agitaba con fuerza. Con lo poco que le quedaba, logró empujar a Gael contra la mesa del comedor. El golpe lo hizo retroceder lo suficiente para que ella se soltara y cayera al suelo, jadeando. En ese momento, uno de los invitados que aún recogía sus cosas en el vestíbulo escuchó el estruendo. Entró al salón y, al ver la escena, gritó: «¡Basta! Voy a llamar a la policía». Corrió hacia el pasillo, sacó su móvil y marcó el número de emergencias. Liora intentó detenerlo con palabras suaves, pero el hombre la ignoró. Minutos después, el sonido de las sirenas se escuchó a lo lejos. Inés, temblando, se incorporó como pudo y se aferró a un pequeño rosario que llevaba en el bolsillo, un regalo de su madre. Lo apretó con fuerza, buscando calma en medio del caos. Gael, de pie, respiraba agitado,
como si no entendiera lo que acababa de hacer. Los agentes entraron con decisión. 2 se acercaron a Gael, le pidieron que levantara las manos y lo esposaron sin permitirle excusas. Otro se acercó a Inés, que apenas podía articular palabras. «Tranquila, señora, ya está a salvo», le dijeron mientras la ayudaban a sentarse. El invitado testigo relató lo ocurrido, confirmando la agresión. Una ambulancia llegó poco después. Los médicos revisaron las marcas en el cuello de Inés, anotaron todo en el parte de lesiones y recomendaron trasladarla al hospital para una evaluación más completa, teniendo en cuenta su embarazo avanzado. Inés aceptó, y mientras la acomodaban en la camilla, miró una última vez hacia la sala. Vio a Gael escoltado hacia la patrulla, la cabeza gacha, el rostro desencajado. Vio también a Liora, de pie en un rincón, con un gesto de falsa preocupación que no lograba ocultar la chispa de triunfo en sus ojos. El vehículo sanitario avanzó por las calles de Barcelona, atravesando el bullicio aún encendido por la verbena. Los fuegos artificiales seguían estallando en el cielo, indiferentes al drama que acababa de estallar en la casa Montoro. Inés, recostada en la camilla, acarició su vientre y susurró apenas audible: «Resiste, pequeño, resiste». El médico le sonrió para tranquilizarla, mientras anotaba las constantes en una libreta. Horas después, en el hospital, Inés recibió la visita de una doctora que le aseguró que el bebé estaba estable y que ella debía guardar reposo. El parte médico se entregó de inmediato a la policía, que lo usaría como prueba. Inés firmó la denuncia con manos temblorosas, consciente de que aquel gesto marcaría un antes y un después. El eco de las palabras de Liora aún resonaba en su memoria, mezclado con la imagen de Gael fuera de sí. Supo que ya no había marcha atrás. Su vida había cambiado para siempre, y la batalla apenas comenzaba. Gael, en plena rabia, agarra del cuello a Inés y la empuja contra la pared. Inés apenas puede respirar. Los ojos de Liora brillan con un gesto de satisfacción silenciosa. Justo lo que buscaba. La puerta se abrió, y el abrazo de una madre devolvió a Inés un aire que creía perdido. Doña Aldara la sostuvo contra su pecho, sin necesidad de palabras, percibiendo en la piel de su hija la fragilidad y el temblor que traía consigo. Inés entró en la casa familiar de Gracia con paso inseguro, acompañada por un agente que acababa de dejarla tras la declaración en comisaría. El barrio estaba tranquilo, con las persianas verdes medio bajadas para resguardarse del sol de junio y el olor a café tostado que se escapaba de alguna ventana. El contraste con el bullicio de la casa Montoro era absoluto, y esa calma, lejos de inquietarla, fue el primer refugio verdadero que sintió en semanas. Don Teodomiro apareció enseguida, con el rostro endurecido por la rabia. Apenas la vio, la rodeó con sus brazos y la condujo hasta la cocina. «Siéntate, hija, necesitas descansar», dijo con una voz que temblaba entre la ternura y la furia contenida. Inés se dejó caer en la silla de siempre, aquella donde tantas veces había tomado café de niña, y se permitió soltar un suspiro largo. Su vientre se movió con un leve espasmo, y ella acarició la curva redonda como si buscara calmar al hijo que aún no había nacido. Aldara encendió la cafetera italiana, y preparó pan con tomate y aceite de oliva, un gesto cotidiano que era su manera de devolver la paz a la casa. Mientras cortaba el pan, murmuraba oraciones en voz baja, palabras sencillas que se escapaban como un rezo aprendido desde niña. En la esquina de la cocina, junto a una pequeña repisa, ardía una vela encendida frente a la imagen de la Virgen. Inés la miró y sintió que aquella llama era un recordatorio de que no estaba sola. El silencio se quebró con el golpe de un puño sobre la mesa. Don Teodomiro, incapaz de contener la indignación, exclamó: «Ese hombre no tiene perdón. Se atrevió a poner las manos en tu cuello. Y además delante de esa, la palabra se le quedó atascada en la garganta». Inés lo interrumpió con suavidad. «Padre, no quiero venganza, quiero justicia. No permitiré que el miedo marque la vida de mi hijo». La frase resonó en la cocina, y por un instante todos guardaron silencio. Aldara dejó el plato frente a su hija, la acarició en la mejilla y respondió: «Tu fuerza es la nuestra. No estás sola, Inés. Nunca lo has estado». Durante la comida, Inés relató lo ocurrido con calma,
aunque cada palabra era un peso que caía sobre la mesa. Habló de la discusión, de la llegada repentina de Liora, de la furia de Gael y de cómo la asfixió hasta que logró zafarse. Contó también cómo el invitado había llamado a la policía, cómo la ambulancia la llevó al hospital y cómo firmó la denuncia con las manos temblorosas. Doña Aldara escuchaba con lágrimas contenidas, mientras Teodomiro apretaba los dientes y respiraba como un toro antes de embestir. Cuando Inés terminó, su madre se levantó, fue hasta la repisa y encendió otra vela. «Que nunca te falte luz», dijo en voz baja. El gesto sencillo llenó la cocina de un silencio reverente. Inés sintió una paz momentánea, como si aquella llama pequeña fuera más fuerte que todas las sombras que había dejado atrás. Esa noche, Inés durmió en su antiguo cuarto, con las paredes pintadas de un amarillo suave y fotografías de la familia en los estantes. Se tumbó sobre la cama, rodeada de cojines para sostener su vientre, y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchó gritos ni reproches, solo el murmullo lejano de las calles de Gracia, donde la vida seguía con su ritmo apacible. Al día siguiente, mientras desayunaban en la terraza, don Teodomiro sacó su teléfono y dijo con firmeza: «Voy a llamar a Mateo Baeza. Es hora de que esto salga a la luz. Ese hombre ha jugado demasiado con la verdad, y su amante también». Inés se tensó al escuchar el nombre, recordó las veces que había pensado en él, pero no se había atrevido a dar el paso. «¿De verdad es necesario?», preguntó, con un hilo de duda. Teodomiro asintió. «Sí, hija». El silencio protege al culpable. Mateo sabrá cómo ayudarte. Inés respiró hondo, miró el cielo despejado y respondió: «De acuerdo, pero no lo hago por venganza. Lo hago por justicia». La llamada se realizó de inmediato. Mateo, con su voz grave y pausada, aceptó encontrarse con ellos al día siguiente en el Café Zúrich, en la Plaza de Cataluña. Prometió escucharla, aconsejarla, y si era necesario, dar a conocer la verdad. Inés colgó y sintió una mezcla de miedo y alivio. Sabía que el paso que estaba dando cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Al caer la tarde, salió a caminar con su madre por las calles estrechas del barrio. Vieron a los vecinos charlar en las puertas, a los niños jugar a la pelota, a los tenderos colocar frutas en cajas de madera. La vida sencilla le devolvió algo de serenidad. «Mamá, ¿crees que podré salir adelante con mi hijo?», preguntó. Aldara le apretó la mano y respondió: «Sí, hija. La fuerza de una madre no la rompe nadie. Y aquí estaremos contigo». Esa noche, antes de dormir, Inés volvió a mirar la vela encendida junto a la Virgen. Se arrodilló con dificultad y murmuró una oración corta: «Dame fuerzas para defender lo que es justo. No permitas que el miedo me calle». Luego se levantó, besó la frente de su madre y se recostó con una calma nueva en el corazón. Inés decide en voz alta: «No quiero venganza, quiero justicia». Don Teodomiro toma el teléfono. Va a llamar a Mateo Baeza. El murmullo de la Plaza de Cataluña se mezclaba con el tintinear de tazas en el café más antiguo de la ciudad. La mañana había amanecido clara y templada, y el tránsito se deslizaba frente a los ventanales del Café Zúrich, como un río incesante de gente y de autobuses. Inés Valcárcel llegó unos minutos antes de la hora, acompañada de doña Aldara y don Teodomiro. Caminaba despacio, casi a término, sosteniendo con una mano la zona baja del vientre, mientras con la otra se aferraba al bolso donde guardaba sus papeles. Los camareros vestían camisas blancas, chalecos oscuros y una prisa silenciosa. Colocaban platillos con cuentas en las mesas y dejaban bolígrafos, esperando la propina menuda que siempre cae en los cafés céntricos. A Inés le reconfortó esa coreografía conocida, porque el mundo cotidiano, con su orden sencillo, le devolvía un poco de calma. Mateo Baeza entró sin alarde, con su libreta de tapas negras bajo el brazo, y un saludo breve a un camarero de confianza. Era un hombre de voz grave, barba entrecana, paso lento y mirada atenta, de los que escuchan antes de hablar. Se acercó a la mesa, estrechó la mano de Teodomiro, besó con respeto a Aldara en la mejilla y se sentó frente a Inés. «Gracias por venir», dijo Inés con un hilo de voz, y Mateo respondió: «Estoy para escucharte. Cuéntame con calma, sin omitir detalles, y haremos lo correcto».
Pidieron cafés y un par de vasos de agua. Mientras el camarero anotaba, Inés respiró hondo y, con un gesto casi imperceptible, apoyó la espalda mejor contra el respaldo. Empezó a relatar desde el principio. El retrato de Liora colgado donde antes estaba la foto de su boda, la cena llena de sonrisas ambiguas, el brindis que la dejó sin aire, las palabras de Liora en el pasillo y, por fin, la agresión. Mateo no interrumpió. Solo asentía y tomaba notas, dibujando pequeñas flechas que conectaban fechas y nombres. En 2 ocasiones le pidió precisión. ¿Quién vio el gesto de Gael? ¿Quién llamó a la policía? Inés respondió con firmeza. El invitado que aún recogía sus cosas oyó el estruendo y llamó. Los agentes llegaron, los médicos hicieron el parte de lesiones, y ella firmó la denuncia. Aldara, que escuchaba con las manos cruzadas sobre el bolso, intervino para añadir un detalle. El médico insistió en que guardara reposo. Faltan pocas semanas para el parto. Mateo abrió la palma como quien recoge una evidencia. Muy importante, señora. Ese parte médico es el pilar. Con eso y el testigo, la orden de alejamiento provisional se sostendrá. Teodomiro apretó los labios y miró hacia la calle, como si buscara contener una rabia antigua. Lo que quiero es que la verdad se sepa, dijo. Que no conviertan a mi hija en la culpable. Los cafés llegaron humeantes, y el camarero dejó en cada platillo una cuenta con números redondeados. Inés no tenía hambre, pero probó un sorbo. El amargor del café la enraizó a la silla. Tengo miedo, reconoció, mirando a Mateo. No de lo que digan de mí, sino de que la manipulación de esa mujer acabe torciendo los hechos. Mateo apoyó la punta del bolígrafo en la mesa. No escribió durante unos segundos. La observó con atención. Escúchame bien, dijo por fin. En estos casos la prisa suele ser del que miente. Querrán ocupar espacio mediático antes de que tú hables, para fijar un relato. Por eso necesito tu voz ahora. Si decides hablar, lo haremos con prudencia, con respeto, sin exponer tu intimidad ni comprometer el proceso. Pero hablaremos. Inés miró a su madre, que respondió con un leve gesto de cabeza, y luego a su padre, que cerró el puño sobre la mesa como para contenerse. No quiero venganza, dijo Inés con la misma claridad que había usado la noche anterior en la cocina de Gracia. Quiero justicia, y quiero que mi hijo llegue a un mundo donde su madre no cayó. Mateo asintió con una seriedad que parecía una promesa. Entonces empecemos por lo esencial, dijo. Tu seguridad jurídica, la orden de alejamiento, el seguimiento médico, el registro fiel de cada comunicación y, en paralelo, una entrevista sobria, sin morbo, para situar los hechos. La pieza clave es el parte de lesiones. La segunda, el testigo. La tercera, los correos y contratos alrededor de Liora que puedan mostrar su modo de operar. El nombre de Liora flotó unos segundos sobre la mesa, como un humo que nadie quiere inhalar. Inés apartó la mirada hacia la plaza. Una pareja de jubilados cruzaba del brazo, esquivando a un grupo de turistas. He pensado, añadió, que quizá deba pasar estos días aquí, con mis padres, hasta que nazca el niño. Mateo no dudó. Es lo sensato. Y anota todo. Horas después de cualquier contacto, escribe cómo te sentiste, qué se dijo. Ese registro ayuda, incluso si no se usa. Y si Gael intenta comunicarse, guarda cada mensaje. No responda sin consejo del abogado. El camarero se acercó para retirar los platos y dejó de nuevo las cuentas en los platillos, esta vez con un pequeño bombón de cortesía. Aldara agradeció con una sonrisa. Dejó unas monedas. El tintineo breve marcó un compás de normalidad. Cuando el camarero se retiró, Mateo se inclinó hacia Inés. Te diré algo que repito con frecuencia, y no por costumbre, sino porque es verdad. El silencio protege al culpable, nunca a la víctima. Inés tragó saliva. Sintió que esas palabras le atravesaban el miedo como una llave que abre un cerrojo. Unas semanas más tarde, pensó, estaría con su hijo en brazos. La idea la sostuvo como un bastón. Acepto la entrevista, dijo, pero sin detalles íntimos, y con respeto para mis padres. No quiero convertir mi dolor en espectáculo. Así será, prometió Mateo. Un testimonio sobrio, que ponga las cosas en su sitio. Y mientras, iremos tras los papeles de Liora.
Hay rumores de contratos engañosos en su última exposición. Si existen, aparecerán. Teodomiro se inclinó sobre la mesa. Conozco a un galerista del Raval, discreto. Quizá hable si se lo pido. Mateo anotó el contacto. Su letra era clara, precisa. La conversación se alargó unos minutos más, revisando puntos prácticos. Llevarían una copia del parte médico al abogado de guardia. Se confirmaría la continuidad de la orden de alejamiento. Se estudiaría si había indicios de coacciones. Se valoraría el estado emocional de Inés con el médico de familia. Todo dicho sin dramatismo, con ese tono que aliviana porque convierte el caos en lista de cosas posibles. Inés respiró mejor. Me siento más acompañada, dijo, como si el suelo volviera a estar firme. Mateo sonrió con un cansancio noble. Para eso estamos. El reloj del local marcó el mediodía y la luz se hizo más viva en los ventanales. Afuera, la plaza hervía con el ir y venir de gente que entraba y salía del metro. En una mesa cercana, 2 estudiantes discutían sobre un examen. En otra, una mujer hojeaba el periódico del día. La vida, pensó Inés, sigue, aunque un corazón esté en ruinas. Se llevó la mano al vientre y murmuró sin voz que resistiría. Aldara le rozó el brazo con ternura. Teodomiro pagó la cuenta, dejó unas monedas de propina, y el camarero, agradecido, les deseó buena suerte con una inclinación de cabeza. La despedida fue breve. Mateo prometió enviar el borrador de la entrevista y coordinar con el abogado. Inés se puso en pie con ayuda de su madre. Cada movimiento exigía cuidado. Cuando estaban a punto de salir, la puerta del café se abrió con un leve golpe de campanilla y entró un conocido del barrio, hombre dicharachero, que saludaba siempre en voz alta. Se quitó la gorra, miró alrededor, y con ese gusto por la noticia caliente que tienen algunos vecinos, alzó la voz más de la cuenta. Un conocido entra al café y comenta en voz alta. Dicen que en Casa Montoro hubo un escándalo anoche. La fachada del Palau de Justicia se levantaba imponente, como si las piedras mismas pidieran verdad. Era una mañana de finales de otoño. El aire frío envolvía la plaza y los periodistas aguardaban con cámaras, cuadernos y micrófonos en la entrada principal. Los curiosos se agrupaban en corrillos, murmurando sobre el caso Montoro, convertido ya en noticia de interés general. Inés Valcárcel llegó acompañada de sus padres, doña Aldara y don Teodomiro, y de Mateo Baeza, que actuaba como consejero y apoyo. Caminaba erguida, con paso sereno, llevando en su interior la firmeza que había descubierto en sí misma tras meses de silencio y dolor. En sus brazos no llevaba ya el peso del embarazo, sino la memoria reciente de haber dado a luz, la certeza de ser madre y de luchar por la dignidad de su hijo. Dentro del tribunal, la sala estaba abarrotada. Los bancos se llenaban de periodistas, abogados, testigos y curiosos. En un extremo, los representantes de la acusación repasaban documentos. En el otro, los abogados defensores de Gael Montoro y Liora Esteban intentaban proyectar calma. El juez entró y pidió silencio. Su presencia imponía respeto. La sesión comenzó con la lectura formal de los cargos. Violencia de género contra Inés, manipulación y fraude vinculados a Liora. El fiscal relató con voz clara lo ocurrido aquella mañana de junio. Recordó la llamada a emergencias, la intervención policial, la detención de Gael por 48 horas, el parte médico de lesiones que confirmaba la agresión. Presentó también las pruebas recogidas sobre las actividades de Liora, contratos irregulares, correos electrónicos con galeristas, mensajes en los que se jactaba de haber manipulado la situación a su favor. La sala escuchaba en silencio, solo interrumpido por el rasgueo de bolígrafos y el chasquido de cámaras fotográficas. Inés fue llamada a declarar. Se levantó con calma, caminó hasta el estrado y se situó frente al juez. Su voz era firme, aunque las manos le temblaban levemente. Ese día discutimos por el retrato de la señorita Esteban. Comenzó. Narró con detalle la conversación con Gael, la entrada repentina de Liora, el cambio de tono y finalmente cómo su marido la sujetó por el cuello hasta casi dejarla sin aire. Pensé que no saldría viva, dijo con serenidad, y un murmullo recorrió la sala. Inés no dramatizaba, hablaba desde la herida abierta, con palabras sencillas que calaban más que cualquier grito. Cuando terminó su relato,
Se retiró al banco junto a sus padres. Doña Aldara le tomó la mano con ternura, mientras Teodomiro mantenía la mirada fija en el frente, orgulloso y a la vez dolido por lo escuchado. El juez agradeció la declaración y dio paso a los abogados defensores. Liora fue llamada. Entró con un vestido sobrio, el rostro bañado en un gesto de fragilidad ensayada. Tomó asiento y, entre suspiros, comenzó a declarar. «Todo esto ha sido una confusión», afirmó con voz temblorosa. «Yo solo intenté ayudar, pero Inés siempre me ha tratado con celos y hostilidad». Gael perdió la calma porque se sintió atacado. Sacó un pañuelo y lo mostró con manchas de maquillaje corrido, como si fuera prueba de sus lágrimas. Algunos asistentes la miraban con escepticismo. Otros, menos atentos, parecían compadecerla. El fiscal la interrumpió con firmeza. «Señoría, traemos pruebas que contradicen la versión de la señora Esteban». Presentó correos electrónicos en los que Liora hablaba de apartar a la esposa y de conseguir el puesto que merecía. Exhibió contratos falsificados para una exposición en el Raval, con firmas que no correspondían. Cada documento era un golpe que derribaba la fachada de inocencia. Liora intentó negarlo, pero sus respuestas se volvían confusas. Entonces ocurrió lo inesperado. Gael, sentado hasta entonces con la mirada baja, pidió intervenir. Su abogado dudó, pero el juez lo autorizó. Se levantó despacio, visiblemente más delgado, con el rostro marcado por noches de insomnio. «Tengo algo que decir», anunció con voz débil. Miró hacia Inés, que lo observaba sin parpadear, y luego hacia el juez. «Es cierto que la agredí. Perdí el control. No hay excusa. Lo que hice me perseguirá toda la vida. Pero también debo confesar que Liora me manipuló. Aquí están los correos y documentos que lo prueban». Sacó de una carpeta un conjunto de papeles, mensajes en los que Liora lo instaba a despreciar a su esposa, correos en los que ella hablaba de usar su nombre y fortuna para ascender en el mundo del arte. «Me dejé arrastrar por la ambición y por la vanidad», continuó. «Pero ella fue la arquitecta de esta ruina. No digo esto para excusarme, sino para que la verdad se conozca». La sala estalló en murmullos. Los periodistas escribían sin descanso. Las cámaras se alzaban. El juez pedía silencio. Liora, en cambio, perdió por un instante su máscara. Su gesto se endureció, y la sonrisa dulce se transformó en una mueca de furia contenida. Intentó replicar, pero su voz ya no tenía la misma credibilidad. El fiscal tomó los documentos y los añadió a las pruebas. El juez declaró un receso de 10 minutos para revisarlos. Durante ese breve paréntesis, Inés respiró profundamente. Sabía que Gael no recuperaría lo perdido, que su arrepentimiento llegaba tarde, pero aquella confesión al menos ponía en claro lo que había intuido desde el principio, que todo había sido un plan calculado por Liora. Al reanudar la sesión, el juez preguntó a Liora si deseaba añadir algo. Ella negó con la cabeza, consciente de que las pruebas la dejaban sin salida. La defensa intentó suavizar los cargos, pero el peso del fraude y de las manipulaciones resultaba demasiado evidente. Gael, por su parte, volvió a sentarse, hundido en su propia culpa. El juicio continuó con la declaración del testigo que había llamado a la policía aquel día. Su testimonio fue claro. Vio a Inés caer al suelo, vio las marcas en su cuello y escuchó a Gael gritar. No había dudas. El parte médico presentado reforzó cada palabra. La tensión en la sala era tal que el aire parecía espeso. Los periodistas apenas respiraban, los familiares de Inés se aferraban unos a otros. El juez, con voz grave, anunció que el veredicto se daría al día siguiente, tras analizar en detalle las pruebas. Ordenó a las partes retirarse. Inés salió del tribunal con paso sereno, rodeada por sus padres y por Mateo. Afuera, la plaza hervía con murmullos y preguntas de periodistas, pero ella no respondió. Caminó recta, con la mirada fija, consciente de que lo peor había quedado expuesto. El fiscal presenta correos y contratos falsos firmados por Liora. Su máscara se rompe. Gael pide declarar. Su rostro muestra un peso insoportable. Las campanas de medianoche sonaron mientras los fuegos artificiales pintaban el cielo sobre Barcelona. Al verano siguiente, la ciudad volvió a encender sus hogueras,
y los balcones se llenaron de gente que miraba hacia arriba con la misma mezcla de costumbre y asombro. Inés Valcárcel salió de la iglesia cercana a su barrio con paso tranquilo. Llevaba en brazos a su hijo, que ya balbuceaba palabras sueltas, y respiró el aire tibio de junio con un alivio aprendido. Un rato antes había encendido una vela discreta. Había dado las gracias por la fuerza y por la calma. No pidió nada grandilocuente, solo la claridad necesaria para sostener lo que amaba. Doña Aldara y don Teodomiro la esperaban en la puerta, y el niño estiró la mano hacia el brillo de un farol como si quisiera atraparlo. Unos meses atrás, el tribunal había puesto fin al ruido. La sentencia fue clara. Liora Esteban, culpable de fraude y manipulación, multas considerables, inhabilitación para ciertas gestiones, obligación de reparar el daño económico a galeristas y compradores, y aunque no se juzgaba allí su moral, la máscara pública que había construido se desmoronó sin remedio. Gael Montoro, por su parte, fue sancionado por la agresión. La orden de alejamiento quedó confirmada, con prohibición de acercarse a Inés y al niño durante años, sesiones obligatorias de tratamiento y una multa que, más que dinero, llevaba el peso de la vergüenza. Cuando el juez terminó de leer, la sala quedó en un silencio que no pedía aplausos. No había victoria para celebrar, solo una verdad reparada. Los periodistas buscaron declaraciones a la salida, pero Inés no pronunció discursos. Agradeció con educación, pidió respeto y se marchó con sus padres y con Mateo Baeza, que evitó cualquier exposición innecesaria. El testimonio público ya se había dado en su momento, sobrio, sin morbo. El resto, la vida íntima, debía protegerse, porque no todo dolor está hecho para la vitrina. Volver a casa fue cruzar un umbral. La cocina de Gracia, con su mantel de cuadros y su cafetera italiana, volvió a ser el centro de una paz sencilla. Allí se celebró sin brindis ruidosos, con pan con tomate, con una risa leve, con ese mirar al niño como si cada gesto suyo anunciara tiempos nuevos. Con los días, Inés retomó pausadamente sus clases de arte, ahora en un centro cívico del barrio. No tenía prisa. Enseñaba a un grupo de jubilados a mirar con otro ritmo, a descubrir la luz en una sombra discreta, a reconocer en los trazos la paciencia del tiempo. Cuando alguien le preguntaba por Liora, ella desviaba la conversación hacia una lámina de Goya o hacia un apunte de paisaje. «Hablemos de lo que construye», decía con una amabilidad firme. La reparación también consistía en elegir de qué hablar. A veces, al cruzar la ciudad, Inés pasaba frente a la casa Montoro. No se detenía. Solo miraba un segundo las persianas cerradas y seguía adelante. Sabía por Mateo y por los periódicos que Gael había vendido la propiedad para cubrir sanciones y reorganizar su vida. También sabía que había entregado sin resistencia la custodia compartida propuesta por sus abogados y rechazada por el juez, vista su conducta. Gael, dijeron, asistía con disciplina a sus sesiones obligatorias. Algunas noches, según contaron vecinos anónimos, se le veía salir tarde de un centro de terapia con la cabeza baja. A Inés esas noticias no la consolaban, ni la entristecían. Solo le recordaban que cada cual paga su precio, y que el arrepentimiento, si es verdadero, se vive en silencio. En la víspera de San Joan, Mateo pasó por la casa de Gracia con un sobre. «Son las últimas gestiones», dijo. «Copias de la sentencia, actualización de la orden, cierre de trámites». Inés firmó donde correspondía, y luego le ofreció una taza de café. Hablaron de asuntos comunes, del barrio, de un artículo sobre museos que él preparaba. «Te hice caso con las clases», sonrió Inés. «Los alumnos me enseñan más que yo a ellos». Mateo levantó la taza en gesto de brindis. «Por lo que crece, con paciencia». Cuando se despidió, Aldara lo acompañó a la puerta y dejó en su mano un paquetito de coca de piñones envuelta en papel. Esa forma antigua de decir gracias que no se olvida. Esa noche, la playa se llenó de gente. Inés y sus padres bajaron con el niño en cochecito y se apartaron de las hogueras grandes para buscar un rincón donde el aire corriera mejor. Los vecinos compartían bocadillos, unos muchachos tocaban la guitarra, y una pareja mayor giraba lentamente en la arena con una ternura que parecía haber resistido todos los inviernos. Inés miró a sus padres y sintió que esa danza sencilla les pertenecía también. «¿Te acuerdas, madre?», dijo.
cuando saltabas la hoguera pidiendo salud. Aldara rió, se tapó la boca por pudor, y Teodomiro comentó con orgullo que ese año no saltaría por prudencia, pero que el deseo estaba igual de firme. El niño palmeó cuando un cohete subió recto y explotó con un trueno redondo. Inés lo alzó un poco y le habló al oído como quien cuenta un secreto. «Esto que ves, hijo, es la ciudad celebrando que seguimos». No había rencor en su voz, solo una gratitud quieta. Recordó de golpe la mañana del juicio, la voz de Gael reconociendo su culpa, aquella carpeta entregada con manos torpes, y también la primera noche en el hospital, cuando creyó que el miedo se quedaría a vivir en su pecho. Entendió que lo verdaderamente suyo era haber atravesado todo sin romperse, a veces llorando, a veces de pie, pero siempre hacia adelante. Al regresar a la plaza, ya de madrugada, la gente continuaba entre risas y canciones. Se sentaron un momento en un banco, compartieron agua y un pedazo de coca, mientras una brisa agradecida aliviaba el calor. Inés miró el reloj. Aún quedaban minutos para las 12. Pensó en encender otra vela al día siguiente, por los que no estaban, por los que no supieron pedir ayuda, por todas las voces que se quedan a medias. Su madre, sin que ella dijera nada, le tomó la mano. Su padre se apartó un poco para darles intimidad, mirando las luces como si hiciera guardia. Sonaron por fin las campanadas, una detrás de otra, marcando la hora. Los fuegos volvieron a vestir el cielo. Alguien aplaudió con entusiasmo. Inés se puso de pie, estrechó a su hijo contra el pecho y lo meció con una cadencia antigua. A su lado, Aldara y Teodomiro cerraron los ojos un instante, en silencio, como quien dice gracias sin palabras. No hubo discursos ni promesas solemnes. El futuro, pensó, se hace con pasos pequeños. Caminó despacio hacia el centro de la plaza, recogiendo en el bolso los papeles que Mateo había dejado esa tarde, como si guardara una herramienta. Se detuvo y miró alrededor. La ciudad, su familia, su propia voz. Y entonces, con la serenidad de quien se sabe en su sitio, Inés susurra para sí: la verdad siempre resiste. Las hogueras de San Joan habían quedado atrás, y la ciudad se adormecía bajo la calma del verano. Pero en el corazón de Inés brillaba una claridad que no dependía de fuegos artificiales. Después de meses de dolor, de silencios y de enfrentarse a la traición, encontró en el abrazo de su madre, en la paciencia de su padre y en el nacimiento de su hijo, la certeza de que la vida no se detiene, aunque los muros de una casa parezcan derrumbarse. La justicia habló con su voz seca. Los periódicos recogieron titulares, pero lo que permaneció fue algo más profundo. La dignidad recobrada de una mujer que supo levantarse cuando la querían hacer invisible. De esta historia queda un eco sereno. Nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre se mide en victorias públicas, sino en la capacidad de resistir y de reconstruir lo íntimo, lo cotidiano. El arrepentimiento tardío de Gael nos enseña que la ambición sin raíz acaba vacía, y la máscara de Liora nos advierte que el engaño siempre se quiebra cuando la luz entra por la rendija más pequeña. Pero por encima de todo, queda la imagen de Inés sosteniendo a su hijo, rodeada de sus padres, caminando hacia un futuro en el que la familia, el afecto y la verdad pesan más que cualquier prestigio pasajero. Como suele decirse en voz baja en tantos hogares españoles, la casa puede arder, pero mientras haya manos que se tiendan, siempre habrá un hogar donde volver. Y tal vez esta sea la enseñanza más sencilla y al mismo tiempo más honda. El amor, cuando se cuida con humildad, es capaz de reparar las fracturas más hondas. Igual que una vela encendida en silencio puede guiar en la oscuridad de una iglesia, un gesto de ternura puede abrir camino en los momentos más inciertos de nuestra vida. Al cerrar este relato, conviene guardar un instante para mirar alrededor y reconocer los pequeños dones que nos sostienen. Una palabra amable, una comida compartida, un recuerdo que nos devuelve el aliento. Si esta historia ha tocado alguna fibra de su corazón, compártala como se comparte un trozo de pan en la mesa. Quizá así otra persona encuentre también la fuerza para creer que la verdad, al final, siempre resiste.